Tenemos neuronas. ¿De verdad no quedó claro que necesito? No, profe. Es que está muy enredado. Profe, por lo que se dijo que corte, yo no sé, algo así, pero no, yo me enredé. Ok, no hay problema. Vamos a desenredar. Listo. Listo, entonces. Van a hacer ustedes mismos. Esta es la tablita que tienen que manejar como para que se aprendan los protocolos, que es lo que tienen que tener. Entonces, cada una de esas cosas va a tener indicaciones, preparación del paciente, posición y orientación del paciente, los planos de reconstrucción, el scout view, nivel de corte, angulación del gato, técnica de imagen, grosor e intervalo. ¿Listo? Hagan esa tabla. Ustedes la van a hacer, la van a elaborar y vamos a seguir paso a paso lo que va diciendo ahí. Con eso ya les queda mucho más claro, ¿vale? No lo muevas. Así como me preocupo por ustedes. Va muy rápido, profe, va muy rápido. Cuando hagamos el parcial, entonces, a esa bruja, ahí sí me tratan de lo peor. Nos ponen una tabla así. Bueno, Rellenen la tabla. ahí vamos, protocolos. Entonces vamos a arrancar con el protocolo de TAC de cráneo simple. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para el TAC de cráneo simple? Eso ustedes ya se las tienen que haber repasado, niños. Los escucho. Cefalea. Exacto, entonces van a apuntar cefalea. Uno que vaya diciendo con en voz alta, alta que se escuche, para que los demás... Trauma. Ahí está. Trauma craneoencefálico, pues, lo cual es para este ladito, por eso vamos mirando. ACV. Ahí en voz alta para que todos vayan copiando y vayan sacando su resumen ahí, de una vez. ¿Qué más? ¿Ustedes por qué no arrancaban clases sin mí? Deben ser autónomos. Acuérdense que yo les dije, trabajo autónomo, muchachos, mucho trabajo autónomo. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Esas son todas? Bien. Ah, bueno, listo. Saquemos una hojita entonces. No, profe, Ah, bueno. Más, Hemorragias activas. hemorragias activas. Control de infartos. ¿Qué más? ¿Hasta ahí? ¿Eso era todo? Craneosinostosis. Craneosinostosis. ¿Listo? Segundo cuadro es preparación del paciente, ¿verdad? Entonces, para cráneo simple no tiene ningún tipo de preparación. Tercera cosita que dice ahí, posición y orientación del paciente. Ahí ya se nos empieza a complicar la vida. De cubitos. Entonces, yo no, porque no les vuelvo a hacer clases. Entonces tenemos aquí. Listo. Entonces, posición y orientación del paciente. El paciente debe estar en decúbito supino, tal y como lo muestra la ilustración ahí. Listo. Y va a entrar de cabeza. Así como está en el monachito. Vamos a tener en cuenta la línea órbito-meatal, la infra órbito-meatal, órbito-meatal, infraórbito-meatal, y una muy importante para nosotros, que es nuestro punto por donde vamos a arrancar a hacer el scout view, que es la sínfisis mentoniana. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá,
el paciente está ingresando, la cabecita está dentro del gantry. Este punto que se ve aquí a mano izquierda es una de las líneas de referencia. Recuerden que la altura de la mesa debe estar ubicada siempre al centro de la estructura que vamos a estudiar. ¿Listo? Entonces, la línea, este aparatico nos va a dar aquí la línea coronal que nos va a dividir en anterior y posterior el cuerpo humano y debe pasar por todo el centro de la estructura que vamos a estudiar, que en este caso va a ser cráneo. Segunda línea que tenemos que tener en cuenta, aquí por todo el centro superior del gantry nos va a arrojar también otra lucecita que nos va a dividir el cuerpo en derecha e izquierda, que nos va a permitir saber si el paciente está rotado o no está rotado. ¿Listo? Esa es la segunda línea. Y una última línea que nos va a aparecer, siempre nos va a aparecer como un cuadro, una que va a cortar completamente la línea sagital. Va a aparecernos siempre por encima del paciente también, que es la que nos permite saber si el paciente tiene algún tipo de basculamiento o no. Es decir, si está chueco para un lado. Uno es que esté rotado y el otro que esté chueco. ¿Listo? Entonces, yo les decía a ustedes, esas líneas, por ejemplo, la línea que va a atravesar sagital y la que atraviesa, que es la axial, esas líneas tienen que ustedes fijarse que las líneas, los cantos externos de los ojos estén alineados, y si no lo pueden hacer con el canto externo de los ojos, con la comisura de los labios, con cualquiera de las dos, para que sepamos que el paciente no les quedó vascular. Y rotado es pues que no quede mirando hacia un lado, sino que la línea sagital esté por toda la mitad de la estructura estudiada. Hasta ahí vamos bien en eso, ¿no? Entonces, decimos acá, segunda cosa que vamos a tener en cuenta, cuáles van a ser los planos de reconstrucción. Entonces, ¿cuáles eran? Eso sí lo vimos la semana pasada. Coronal, axial y sagital. Exactamente. Entonces, los planos de reconstrucción van a ser axiales, coronales y sagitales. El Scout View se va a hacer siempre en lateral. Entonces miremos aquí este Scout View. Ahora sí traigo la calavera como es. Entonces, esa es la primera radiografía digital, es la primera radiografía que les va a salir a ustedes. ¿Sí ven que es una proyección lateral de cráneo? Entonces, así como en el cráneo tenemos que tener en cuenta ciertos criterios de evaluación, que es que estas que son las alas mayores del esfenoides estén superpuestas, que veamos un solo borde de la silla turca, que veamos el conducto auditivo un solo borde, ¿cierto? Que veamos las ramas mandibulares superpuestas. Para eso es que nos sirve la ubicación de todas esas líneas que les dije en el TAC, para que la radiografía digital nos salga exactamente así como se está mostrando ahí. Entonces, con base en eso, ya podemos nosotros empezar a planear nuestros cortes reales. Siempre les va a salir en el Scout View, yo les dije, el paciente entra de cabeza y el barrido del Scout View va a ser siempre hacia afuera, es decir, que cuando centramos el paciente, la línea que queda dentro del gantry, o sea, ya dentro de este gantry, va a quedarnos ubicadas en el mentón. Y cuando se va a tomar la radiografía digital, ese es el resultado, porque él le va a tomar desde el mentón hasta el vértex. Esa es la primera imagen que va a salir. Una vez tenemos esa primera imagen, que esta imagen generalmente en los equipos se va a sacar con una técnica de 120 kilovoltios y un MA de 50, no más, porque es una radiografía lateral, no necesitamos mayor técnica para eso. 120 kbs y 50 MA. Vuelvo y les repito, esos parámetros técnicos siempre los arrojan los equipos, ustedes no tienen que pensar tanto cuánto le van a colocar, eso se los estoy diciendo a manera de información, pero cuando ustedes vayan a rotar se van a dar cuenta que eso uno no lo hace automático, o sea, uno no lo planea, eso ya viene ahí planeado, ¿sí?
Entonces la primera cosa que te va a salir es el Scout View. ¿Qué es lo importante? Que ustedes sepan acomodar al paciente, que la línea del mentón les quede centrada para que cuando hagan el Scout View les salga efectivamente todo el cráneo y no les vaya a salir desde donde está esta línea punteada hacia arriba, porque ahí sí toca volver a repetir el Scout View. ¿Correcto? El Scout View, radiografía digital, topograma, todos sus nombres son la misma cosa. Listo. Entonces, una vez estamos ahí, vamos a hacer nuestra planeación de cortes. Entonces decimos, ¿cuál es el nivel de corte que dice ahí, no? Entonces el nivel de corte para hacer el Scout View arrancamos desde sínfisis mentoniana hasta vértex. Para el Scout View, que es lo que te está preguntando ahí, nivel de corte. A ver. Luego acá te va a decir, vamos a cambiar angulación de gantry para después de técnica de examen, porque esas dos cosas van a ir juntas. Entonces vamos a mirar, ¿cuál es la técnica de examen? Para la técnica de examen vamos a dividirla en dos, examen secuencial y examen multiscan, para que de una vez tengan la relación y sepan que si lo van a hacer secuencial se hace de una manera y si es multi lo van a hacer de otra. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la secuencial, ¿vale? Entonces, ¿cuál es, cómo es la pregunta? Sí. Técnica de examen. La angulación del gantry. Entonces, para la angulación del gantry, en la técnica secuencial vamos a tener en cuenta una línea imaginaria que va a atravesarnos. ¿Esto será que es capaz de montarnos rayitas? No. Una línea imaginaria que nos va a atravesar esta parte inferior que estoy punteando ahí, esta parte inferior que es completamente la tabla ósea de la base del cráneo. Va una línea imaginaria ahí y va completamente perpendicular no, paralela. Va completamente paralela a las alas mayores del esfenoides o el techo de la órbita. Es decir, vamos a trazar una línea que viene, ay my goodness, que viene desde este punto, atraviesa las alas del esfenoides y nos debe pasar hasta la base del cráneo. ¿Sí siguieron el puntero? Esa es la primera, como desde ahí, así es como lo tengo que angular. Esa es la angulación que debe tener en un equipo secuencial. ¿Listo? Ahora, en un equipo multiscan no vamos a tener ese tipo de angulación, porque si ustedes recuerdan, yo les dije, en los multiscan van a tener en cuenta única y exclusivamente el paladar duro, es decir, esta parte que está aquí es lo que se llama paladar duro, y bajo ese parámetro es que se va a hacer. Entonces igual, trazo una línea que sea completamente paralela al paladar duro, que va todo esto hacia alrededor, y con ese sentido es que voy a planear los cortes. ¿Ahí quedó claro o no? ¿El multiscan es el mismo multicorte? El multiscan es el mismo multicorte. ¿Sí quedó claro? ¿Con eso se planea qué? Los otros cortes. De ahí se planean los cortes, con base en el paladar duro. Es decir, que en este caso, por ejemplo, llevaría una angulación podálica porque iría hacia este lado, que va, así está quedando el paladar. ¿Ven? Podálica porque iría hacia los pies. Miren, este es el paladar duro es este, y yo tendría que cuadrar un Scout que me salga parecido. Espérense a ver si con esta cosa podemos insertarle una línea. Entonces, en multiscan yo trazaría una línea en esta forma, ahí, y la cuadraría de tal manera que me quede angulada al paladar duro. ¿Sí vieron? Pero no sería cefálica. Señora, ¿No sería cefálica? esa angulación es podálica porque va hacia los pies. No.
Hacia la cabeza. Hacia los No, pies. hacia la cabeza iría la otra, que yo le haría la angulación hacia acá. O sea, es que la línea se desplaza sobre el Ah, yo ya les entiendo qué es lo que quieren ustedes decir. entonces la otra va Es que en el gantry la angulación cefálica es hacia la cabeza y la angulación podálica es a los pies, y quien lleva la dirección es el techo del gantry, no los pies, no la parte inferior del gantry. Y por eso siempre que ustedes van hacia atrás es positivo y hacia adelante es negativo. ¿Sí? Hacia adelante, pies y ¿Sí? arriba. ¿Ya me entendieron? Si yo angulo, ustedes angulen de acuerdo a como esté ahí. Entonces, si se confunden con eso, cefálica, podálica, no. Angulo a nivel de, tiene que quedar con el paladar duro si es multi-scan o multicorte. ¿Correcto? Va con esta angulación. Y se planea un solo cajón de cortes en el multi-scan. Un solo cajón de cortes. ¿Cómo iría ese cajón? Vamos a suponer que voy a meterlo acá. Entonces vendría así, ¿sí? Y le vendría todo esto así. ¿Sí vieron cómo lo fui cuadrando? Y lo voy a cuadrar de acuerdo al paladar. Es como para que ustedes más o menos iría en esa sección, ¿no? Más o menos iría así. Todo hasta el vértice. Voy a quitarle el relleno como para que ustedes... sin relleno. Así sería. Claro que pues cuando uno le va a hacer el corte, pues esto no tiene esa angulación ni nada, sino que eso se ve derechito. ¿Sí? Es para que ustedes entiendan más o menos el cajón. Iría, pues claro, ahí yo me fui porque como no estaba viendo la imagen, iría así. Ese sería en el multi-scan. ¿Correcto? Entonces, si el paladar duro está derecho, simplemente no se angula. Punto. Pare de contar. ¿Listo? ¿Cuál es ahora? Ese es en el multicorte. Ahora, para el secuencial, nosotros tenemos que tener en cuenta, yo ya les dije, esta línea que es la línea órbito-meatal, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es cuadrar la línea que nos quede paralela al techo de la órbita. ¿Sí logran entenderme la idea? Sí. Al techo de la órbita con el base del cráneo. Y entonces automáticamente ahí programo dos cortes, dos grupos de cortes. O dos cajones, pues. O dos cajones. De acuerdo a la angulación que les acabo de decir, entonces vamos a cuadrar los cajoncitos. Viene el primer cajón, que vendría ahí, porque tengo que coger la base de cráneo, ¿correcto? Tengo que coger la base de cráneo. Y lo cierro hasta la fosa media o la parte del tentorio, que fue lo que yo les dije. Si vieron ahí ya en el primer cajón. Eso, ahí está, ya está el primer cajón, ¿lo vieron? ¿Listo? Profe, ¿de dónde va ese cajón? Desde la base del cráneo hasta la fosa media. Listo, el primer cajón. Segundo cajón que vamos a armar. Entonces, para el segundo cajón tengo que dejar un espacio entre la fosa media y el siguiente cajón de cortes. Igual tiene que ir con la misma angulación. Pues en este caso estoy luchando porque es que les estoy como enseñando ahí, pero cuando está en el equipo él bota las líneas de una vez ya como tienen que ser. ¿Listo? Y viene el segundo cajón de cortes ahí, que va desde la fosa media hasta el vértex. O sea, va hasta ahí. ¿Listo?
¿Ahora sí quedó claro o tampoco? Profe, Señor, ¿de qué depende de que lo hagan secuencial o multicorte? del equipo. ¿Del equipo? ¿Listo? Si tú tienes un multiscan, generalmente lo haces un solo barrio. Si lo vas a hacer secuencial, lo haces en este orden. ¿Hasta ahí vamos bien claritos? Listo. ¿Cuál es el siguiente parámetro que está ahí que yo les dije que apuntaran? Técnica de examen. ¿Técnica de examen? No, mentira. Grosor de intervalo de corte. ¿Sí, grosor o intervalo de corte? Técnica de examen es la que estábamos haciendo. La que estaba diciendo. ¿No hay que la angulación? Ah, técnica de exámenes, si yo lo voy a hacer en multiscan o si lo voy a hacer secuencial, ¿listo? Entonces ahora viene el grosor o intervalo de corte. Entonces, para el secuencial, que es este que estamos viendo ahí, entonces, para el secuencial, desde la base del cráneo hasta la fosa media se hace de 5 milímetros cada 5 milímetros. Es de base de O sea, secuencial. A fosa ¿Lo media. tienen, cierto? Sí. Ya planeamos los dos grupos de cortes, ¿sí vieron? El primer corte que es desde la base del cráneo hasta fosa media o el tentorio. Eso ya lo tuvieron que haber apuntado, ¿no? Esos cortes de ahí van de 5 cada 5 milímetros. ¿Sí? Sí. Correcto. Y el segundo grupo de cortes que va supratentorial hasta el vértex, o sea, esta partecita la van a programar de 10 milímetros cada 10 milímetros. Si es secuencial. ¿Sí? Sí. Listo. Ahora ustedes van a decir, bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que era importante saber cuánto medía cada estructura de largo y de ancho para poder planear bien los cortes y que me salgan las imágenes ni muy pequeñas ni muy grandes, sino del tamaño ideal? Entonces, ¿cuánto mide el cráneo de largo? ¿Tenían esa tarea ustedes? Era 19. 19 centímetros. Entonces, en esta primera parte, el cráneo, vamos a programar estos cortecitos acá y como son de 5 milímetros, más o menos son de 5 a 6 cortes. Y luego en la parte supratentorial, como aquí hemos dejado un espacio, ese espacio más o menos es de 5 milímetros también, entonces de ahí hacia arriba el resto de cortes cada 10. Es decir que en total vamos a conseguir más o menos ¿cuántos cortes? Si en la primera son como 6 cortes, en la segunda son más o menos como unos 10 cortes, más o menos como 20 cortes alcanzamos a tener ahí, en todo este recorrido, de aquí hasta allá. Es más o menos lo que va a salir si lo hacemos secuencial. ¿Listo? Entonces, si lo hacemos en multiscan o volumétrico, ¿sí se acuerdan cómo es que va la programación, no? De acuerdo al paladar duro. Como es volumétrico, él les va a sumar los volúmenes desde el paladar hasta el vértex. Él le va a sumar todo ese volumen. Y yo les dije, acuérdense que más o menos la reconstrucción es de 0.65 milímetros, es decir, la velocidad de la mesa en la medida que va corriendo va a ser 0.65, 0.65, 0.65, ni siquiera va corriendo, de tal manera que cuando él obtenga todo ese volumen, más o menos son como unas 250 imágenes. Pero nosotros no vamos a mandar 250 imágenes. Ahí es cuando uno empieza a hacerle el postproceso a esa adquisición, ¿sí? Y entonces, en ese postproceso es donde se van a mandar imágenes axiales, coronales y sagitales y de diferentes grosores. Entonces, van a utilizar exactamente lo mismo que les dije la semana pasada. Secuencial. ¿Cómo vamos a reconstruir en la base del cráneo? De 3 cada 3. Esas son las reconstrucciones. De 3 cada 3.
¿Y cómo vamos a reconstruir en la parte supratentorial hasta vértex? De 7 cada 7. Y así se hace para TAC de cráneo simple. Igual, cuando es un TAC multicorte, esos parámetros de adquisición de imágenes, el equipo los da automáticos, ustedes no tienen que pensar, eso se los estoy diciendo es a manera de información. 0.65 porque uno dice, bueno, ¿y cómo hacen? Adquirieron todo eso y yo no veo ninguna imagen. Cuando ustedes se sientan ahí al lado del tecnólogo, ustedes no ven ninguna imagen cuando ellos adquieren todo, sino cuando sacan el paciente empiezan ellos a botar las imágenes. Y previamente han programado, quiero imágenes de tanto, quiero imágenes de tanto, ahora ya después de que adquieren el volumen, sobre ese volumen se meten a un programa, a una ventana ahí en el computador y empiezan a hacer las reconstrucciones multiplanares que yo les dije, los helicoidales tienen DBPR y podemos hacer curvas, oblicuas, axiales, coronales, ¿de acuerdo? Y las podemos hacer en reconstrucción de diferentes tejidos dependiendo de cómo se haya adquirido, que esa es como la ciencia que tiene esa tecnología. ¿Listo? Entonces, siempre los cortes, siempre, todos los cortes se van a adquirir caudocefálicos. ¿Cómo, profe? Los cortes se van a adquirir en orientación caudocefálica, es decir, desde la base del cráneo hasta vértex, nunca al contrario. No vamos a adquirir los cortes desde vértex hasta base de cráneo, sino al contrario, de caudocefálico. Esa es la dirección. Dime. No, igual. Es igual, siempre caudocefálico. Arrancamos y hacemos escaudiol. La línea va acá y el paciente va saliendo. Entonces sí que voy sacando los cortes así. ¿Cómo me aparece la imagen? Caudocefálico. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Más o menos? ¿O mejor? ¿Más claro? Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las reconstrucciones coronales en los multiscan? Ya dije, los axiales de 3 cada 3 en fosa posterior y de fosa media hacia arriba van de 7 cada 7. Entonces, los coronales que van planeados sobre un corte axial entonces él acá nos va a mostrar cuando él va a empezar así hace el volumen, él les va a botar una primera imagen así, va a sacar un cuadrito y va a sacar las imágenes en esta forma, digamos así, y acá les va a sacar más o menos, ¿no? Como para que el coronal y hacia acá les va a sacar está hablando de multicorte. esa calavera allá. Así, esa es la representación que sale. Entonces más o menos para que tengan una idea, ¿sí? Obviamente que adentro pues van a ver el tejido. Entonces sobre esto ustedes empiezan a planear. Él les va a botar esta primera imagen, entonces ustedes aquí van a ver las órbitas, ¿sí? Acá pues vienen las alas del esfenoides, hacia este lado pues están los peñascos, más o menos, ¿no? Aquí viene el espacio de la silla turca, las crinoides posteriores y este es el agujero magno. Ahí, más o menos. Entonces, esta es la primera imagen y él les dice, todo el volumen lo cuadré con esto. Él adquirió un volumen en posición axial porque así fue como se lo programé, todo axial. Entonces me dice, sí, listo, ya tiene su volumen. Entonces, ahora programe. Listo, yo dije, sobre ese volumen necesito que me reconstruya cortes axiales, ¿cierto? Entonces, cojo y me paro en este plano, que es el sagital, para poder sacar las reconstrucciones. Y entonces decimos que es de 5 cada 5 de aquí hasta acá. Digamos que aquí ya quedó la punta del peñasco. Y cuando él hace esto, coge y me bota todos los cortes axiales así, tran, 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 tran.
Esos son los cortes. ¿Cuántos cortes me van a salir? Me van a salir más de 7, ¿no? Me van a salir, digamos que 9 cortes. Esos son los que yo les voy a mandar al médico. Yo no le voy a mandar el paquete de 250 que se adquirió. ¿Listo? Y luego le digo yo, sí, sobre estos mismos, entonces ahora vamos a reconstruir el resto de 7 cada 7, y entonces el PS los bota acá arriba, tran, todo el resto. Y me dice, usted obtuvo un total de 25 imágenes postproceso. ¿Por qué postproceso? Porque son posteriores a la adquisición, por eso se llaman postproceso. Ahora dijimos, tenemos que también sacar imágenes coronales, ¿cierto? ¿De cuánto? De 3 cada 3. ¿Todos no les había dicho eso? No. Ah, bueno, entonces, sobre este plano volumétrico que es el axial, voy a planearle los de 3 cada 3 y le digo yo, ah, bueno, ahora necesito que me reconstruya desde aquí hasta acá, todos de 3 milímetros cada 3 milímetros. ¿Cuál va a ser el resultado? Él me va a sacar paquetes de cortes acá, mirándolos como en este plano. Sí, voy a mirar todos por secciones. Desde donde se ven las órbitas, pasa quiasma óptico, pasa así, voy a ver el pedúnculo, todo así, en puros coronales de 3 milímetros cada 3 milímetros. Les dije, ¿cuánto mide el cráneo desde el frente hacia atrás? 15 centímetros. Eso en milímetros, ¿cuánto es? 150. 150. Y dijimos que vamos a sacar cortes de 3 milímetros. ¿Cuántos van a salir? 150 dividido en 3, ¿cuánto da? 50. Me van a salir 50 imágenes en cortes coronales. Más o menos. O sea, eso es como para que vayan teniendo una referencia de cómo me van a salir esas imágenes. Y ahí me van a salir todas las calaveritas así, ¿no? Con los ojitos ahí. Luego acá vienen los peñascos y bueno, todas las figuritas esas que ustedes ya se las saben mejor que yo. Y les dije, tenemos que hacer reconstrucciones sagitales también. ¿De cuánto? ¿No les dije de cuánto? ¿Sagitales también? Sagitales también. Cuando es volumétrico se hacen sagitales también. ¿De cuánto? ¿No les dije? 3, ¿no? Sí, yo no les dije. No, 5 cada 5. Entonces vamos a hacer volumétricas también, entonces vamos a hacer reconstrucciones hacia acá. 5 cada 5. Y de 5 cada 5. En esta forma. ¿Sobre qué planeo? Sobre la imagen que yo tengo acá. Si voy a planear sagitales, pues el ideal es hacerlos en coronal, ¿sí? Si se me da la gana, los puedo hacer en axiales, porque aquí también los puedo dividir así, como yo quiera, donde me resulte más fácil acomodar. Y ahí nos va a sacar entonces estas imágenes, todas, ¿sí? Que aquí va a mostrarnos el cerebro, que aquí es el cuerpo calloso, sí, más o menos. Nos va a mostrar seccionado ahí, parte por parte. Como los quiero de 5 milímetros, ¿cuánto me mide el cráneo de lado a lado? ¿Esto? 28. No sé, si ustedes, esa era la tarea de ustedes, que tenían que medirse cada parte. 14. Digamos que mide 12 centímetros, es decir, 120 milímetros, dividido en 5, ¿cuántas imágenes salen? Como 25. Digamos que 25, ¿sí? Esos cálculos matemáticos que no... Eso lo saca el equipo, es simplemente para que ustedes tengan el concepto de que así se hace todo. Todo se hace así. ¿Listo? Que en los equipos multiscan o multicorte siempre les va a aparecer un cuadro principal en donde ustedes van a poder manipular las imágenes y van a poder hacerlos en esta forma. Ahí viene así un cuadro así grandote y les va a mostrar los tres planos. Y en una esquina les va a decir, ah, si ustedes están reconstruyendo de esta manera, que es donde les va a botar todas las imágenes que les dije. Señor. ¿Las construcciones coronales se hacen sobre las axiales? Sobre las axiales. Si no quieres hacerlas sobre las axiales, pues se para aquí en el sagital y le dice, ah, no, yo quiero que me los haga así porque quiero que tenga un sentido, ¿sí? Alguna lógica para dónde lo quiero hacer. Porque tú aquí los haces
completamente en esta manera, como atravesándolos. Pero si usted lo quieres hacer sobre el sagital, lo puedes hacer sobre el sagital. Les mostré los 3 planos en los cuales uno reconstruye las imágenes. Y el equipo les va a sacar 3 imágenes así, una en axial, una en coronal y una en sagital. El equipo les pone a ustedes, elija en qué quiere hacer sus reconstrucciones. ¿Sí? ¿Quedó más clara la idea o no? Claro. Me confundí con los milímetros, entonces de axial sería 3 cada 3 y 7 cada 7. Sí. En coronales sería 3 cada 3 nomás. Sí. Y en sagitales 5 cada 5. Correcto. ¿Quedó más claro que la vez pasada? Toda la vida, profe. Ahora sí. Venga, profe, yo no entendí una cosita. No mentiras, no entendí, no, sino que me confundí ahí. Usted habló de la angulación del examen y de una vez habló de la técnica secuencial y técnica... ¿cuál es la otra? Técnica secuencial únicamente vamos a reconstruir axiales. Porque el equipo en la medida que tú vas haciendo el corte te va mostrando la imagen. Y van a ser axiales. Reconstrucción axial. O sea que la angulación del examen, ¿cuál es? No, perdóname. Cuando es secuencial les dije de 5 cada 5 y de 10 cada 10, ¿cierto? Entonces les va a mostrar imágenes axiales únicamente de 5 y de 10. Sobre esas imágenes ustedes no pueden hacer esto. Esto es única y exclusivamente cuando tenemos volumen. ¿Se acuerdan que yo les mostré una imagen toda desastrosa que les dije yo que eso era porque uno hacía unos grosores de borde muy grandes y dejaba espacios muy grandes y entonces la imagen se veía difusa? Eso es lo que pasa. Cuando uno trabaja en cortes secuenciales no puede hacer reconstrucciones. ¿Listo? Las reconstrucciones solamente se hacen en helicoidales y pues en multicortes. ¿Qué es lo que es esto? Las reconstrucciones solamente es en multicorto. ¿Ya hicimos lo que ya hicimos un quiz, muchachos? Sí. Sí. O sea, ya vas No, para ellos 2 y 5. ¿cierto? 2. 2. ¿Hasta ahí quedó absolutamente claro eso? Ahora sí, muchísimo mejor. Claro. Listo. ¿Qué otra cosa teníamos ahí nosotros? Siguiendo el orden de nuestros cosas, ¿no? Grosor, Ya decimos grosor e intervalo de corte. ¿Listo? Siguiente cosa que dice field of view. ¿Se acuerdan qué es field of view? Ah, no, mentiras, técnica de exposición. Qué pena, disculpen. ¿Falta otro? Técnica de exposición. Entonces, la técnica de exposición hace referencia al kilovoltaje y al miliamperaje a manera de información, vuelvo y les digo. Entonces, en los equipos secuenciales se utiliza casi siempre 120 kV y de 100 a 150 mA. ¿De qué? Secuenciales, 120, 100 a 150. En los multiscan necesitamos mayor corriente, eso se los dije desde el primer día. Acuérdense que es más radiación para el paciente porque necesitamos atravesar todo un volumen y sacar la imagen lo más fidedigno posible. Entonces, para estos equipos, los kilovoltajes casi siempre también van entre 100, 150, más o menos 100, 120, 150, dependiendo de qué le bote el equipo, y el MA casi siempre lo va a manejar sobre 300. Ustedes no van a manipular eso lo bota el equipo, pero es para que ustedes sepan qué corriente está utilizando esos equipos. ¿Listo? ¿Qué es lo que es importante que ustedes sepan? Saber cómo se planea el corte, cómo se reconstruyen las imágenes, cómo se hace el scout view. ¿Que ya va quedando claro o no? Listo. Siguiente cosa dice scan time. Ah, no, el field of view. Ahora sí, el field of view. El field of view hace referencia a lo que yo les dije. ¿Cuánto mide el cráneo de ancho? ¿Cuánto mide el cráneo de largo? ¿Cuánto mide el cráneo de profundo? Todas las estructuras del cuerpo hay que tenerle esa concepción de medida. Porque el field of view es simplemente el campo de reconstrucción. Entonces, eso va basado en el hueco ese del gantry. ¿Sí? Si yo
el equipo, por ejemplo, tiene un field of view de 450 milímetros, o sea 45 centímetros, porque esos equipos fueron construidos para que una persona cupiera dentro del hueco, es decir, que le tomaron una medida más o menos de aquí, del lado izquierdo hacia el lado derecho, de arriba abajo, ¿sí? Y midieron más o menos cuánto medía de profundo, que eso es como el largo, para permitir que corra la mesa. Entonces dijeron, del ancho, una persona más o menos normal puede medir hasta 45 centímetros de un lado al otro, ¿sí? De alto, pues medirá, ¿qué? 70 centímetros, bueno, mucho, ¿no? Exagerado. 35, digamos, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, entonces, el cráneo no mide 35 centímetros, ni 45, ni mucho menos. Entonces, si uno planea eso con un field of view de 45 centímetros, la imagen te va a salir súper chiquita. ¿Por qué cuadra eso? Ah, ese está en el centro y eso es el cranecito chiquito, pues en comparación al cuerpo humano. Entonces yo tengo que planear qué campo de visión quiero ver. Por eso les dije, tome la medida, de aquí a aquí cuánto mide. Y entonces uno dice, bueno, más o menos mide 19 centímetros, pero como es profundo y no lo puedo dejar recortar, entonces voy a calcularle que más o menos mida 25 centímetros. Y le digo 25 centímetros. Entonces cuando voy a montar la imagen, él me va a sacar esta imagen así, y alrededor yo voy a ver como una aureola, por decirlo así, como una aureola así. Y esa aureola quiere decir que ese es el campo de visión que yo tengo, que yo puedo coger y seguir corriendo y no se me va a recortar ninguna parte, y que ese es el campo justo para ver esa imagen. Si estoy utilizando de 210 a 250 milímetros o de 21 a 25 centímetros. Ese es el field of view que se debe utilizar en CRAC. 210 a 180. De 210 a 250 milímetros, traducido en centímetros, de 21 a 25. ¿Quedó la idea clara? De 21 a 25 centímetros. Claro, si tú 210 milímetros, porque es que uno en TAC habla mucho de milímetros, no utiliza centímetros, sino para que tengan la relación. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago esto con 300 milímetros? Entonces el campo de visión va a aparecerme así. ¿Sí ven? Aquí lo veo grande, que es para que se vea bien. Pero si yo le planeo esto, miren la imagen donde me queda, miren todo este hueco, entonces se vería negro alrededor, que esa imagencita así como, ¿para qué tan chiquito? Lo primero que le dicen a uno, ¿para qué esa imagen tan chiquita? Y si lo planeo de 450, pues peor, porque va a quedar un espacio grandísimo y eso me va a parecer una cosita de nada a la imagen. Por eso es que hay que cuadrarla así. Ese field of view es simplemente ajustando el campo de visión que quede ideal, que la imagen se vea del tamaño óptimo. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿O tampoco? ¿Qué sigue? Scan time. Ese scan time quiere decir cuánto me voy a demorar haciendo el estudio. Entonces, si es un equipo secuencial, generalmente uno se demora más o menos 2 minutos haciendo ese examen. Y eso es demasiado. ¿Secuencial? Sí, en secuencial. Más o menos se demora uno haciendo 2 minutos ese examen. Pero, si lo hago volumétrico, me demoro 1 segundo. ¿Sí ven las ventajas? Ahí ya van comparando ustedes qué pasa con el uno y qué pasa con el otro. Algoritmo de reconstrucción. Entonces, los algoritmos de reconstrucción en cráneos son tejido blando, que ustedes dijeron las ventanas hace 8 días, ¿cierto? Y tejido óseo. Siempre se hace en tejido blando y tejido óseo. Y entonces ahí van a tener la matriz, casi siempre en los equipos es de 512, ya eso se lo había dicho, ¿no? Ahí está programada para 512, ya no van a conseguir matrices menos, que la calidad de imagen es muy mala.
Y la otra que dice es apnea respiratoria. Esa apnea respiratoria es, necesito que el paciente suspenda la respiración, ¿no? El paciente respira normalmente. Lo único que sí necesitamos es que no se nos vaya a mover. ¿La matriz qué? 512. ¿Sí se acuerdan qué es matriz? Sí, los píxeles. ¿No te acuerdas? No estudiaste. Es la base, ¿cómo es? Es la cantidad de cuadritos que hay. Exactamente, la matriz es la cantidad de cuadritos. Entre más cuadritos, mejor resolución de imagen. Profe, es la misma cantidad de cuadritos, es la misma cantidad de píxeles. Lo que pasa es que la matriz me dice cuántos números de cuadritos tengo y el píxel es el cuadrito en sí. ¿Listo? El píxel es el cuadrito que me va a mostrar que tiene una imagen bidimensional. La matriz es la cantidad de píxeles que tiene una pantalla. ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, bueno. Es que cuando me miran así como con duda, yo, ¿y será que estoy hablando en otro idioma que no me entienden? Apnea no tiene apnea. No. Que no suspende la respiración. Exactamente, no suspende la respiración. El otro es uso de medio de contraste. No se usa medio de contraste. Ancho y niveles de ventana. Por favor, las niñas que expusieron nuevamente, ¿les recuerdan los anchos y niveles de ventana a los chicos? Base de cráneo, ¿cuánto? Y supratentorial, ¿cuánto? ¿Ustedes apuntaron? Sí. 0.65. Entonces, alguien que haya apuntado juiciosamente, por favor, les dice porque a ella se les olvidó. Entonces W va de 120 y la L es de 80. Ay, pero ¿Cómo? La W es Ancho. ancho, que son 120. ¿Y la L es qué? Nivel de corte. Nivel. ¿Y cuánto es? 40 en infratentorial. 40 en infratentorial. ¿Sí? Sí. Base de cráneo es infratentorial. Y supratentorial. ¿Y supratentorial? W es 80 y L es 40 también. W80. ¿Y L cuánto? 40, 45. Pero si saben qué es eso de W y L. O sea, perdimos las dos primeras clases. Profe, pero eso era de tejido blando, para óseo cambiaba. Para óseo, exacto, ese es el tejido blando. Y ahora, para óseo, es una sola ventana y un solo ancho y un solo nivel. ¿De cuánto? 1500 y 500. 1500 y 500. 1500 ¿qué? W. El W, el ancho. Y el nivel es de 500. En tejido óseo, porque se hacen esas dos reconstrucciones, ¿no? Eso fue lo que dejamos de tejido blando y tejido óseo. 1500. ¿Qué más hace falta en el cuadrito que les dije? No más. Ancho y nivel de ¿Qué era eso? ¿Quedó claro? ¿Cráneo simple? Sí. Por favor. Sí, absolutamente cráneo simple, claro. Correcto. Sigamos con el siguiente protocolo. O sea, ya a partir de ahí, si ya les quedó claro, ya podemos continuar. Entonces vamos con cráneo contrastado. ¿Qué? ¿Con qué? Cráneo construcción. Cráneo contrastado. Entonces vamos a manejar exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Entonces arranquen, niños, arranquen pues porque el tiempo es corto y el camino es pedregoso. ¿Cómo arrancamos ahí? Indicaciones. Con el cuadro, niños, arranquemos otra vez con el cuadro. Bueno, y juega. Indicaciones. Las niñas que tenían tag de cráneo contrastado, les escucho. Un ayuno de 8 horas. Indicaciones. Patologías. Patología. ¿Cuáles son las indicaciones de cráneo con contraste? ¿Cuáles? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son, profe? Tumores. ¿Cómo otra vez? Repita, señorita. Malformaciones vasculares.
vasculares. Malformaciones vasculares, es decir, MAV, malformaciones arteriovenosas. Esa es la primera indicación. Segunda indicación, Lesiones tumorales. lesiones tumorales. Lesiones inflamatorias e infecciosas. ¿Están apuntando? ¿Lesiones qué? Inflamatorias E infecciosas. e infecciosas. ¿Qué más? Patología tumoral primaria. Ah, bueno, esos son tumores. Tumores. Por cefalea migrañosa, también lo solicitan. ¿Por qué más? Por síndrome vertiginoso. ¿Por qué otra cosa? Por síncope. ¿Qué es síncope? Sin ninguna causa aparente. Síncope. Y otra causa, otra indicación que tiene el cráneo con contraste son por meningiomas. Siguiente cuadrito. ¿Hasta ahí quedó claro? Estas son las patologías por las cuales nos pueden solicitar. ¿Qué es un meningioma? Es una especie de tejido. Los meningiomas son apariciones tumorales de origen benigno, casi siempre son benignos y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, no solamente son de las meninges. ¿Sí? ¿Listo? Síndrome vertiginoso quiere decir que una persona tiene sensación de mareo sin causa aparente, es decir, va caminando y pierde el equilibrio. Eso se llama síndrome vertiginoso. Así como cuando quien tiene miedo a las alturas y lo paran al lado de un puente y siente vértigo, eso mismo siente una persona sin estar montado allá, sino va caminando normalmente y empieza a tener la misma sensación. Eso es un síndrome vertiginoso. ¿Listo? El síndrome vertiginoso es tan fuerte que en ocasiones el paciente no puede desplazarse para ningún lado, queda quieto y toca agarrarlo para que pueda andar. Bueno, ¿qué más? Preparación del paciente, ahora sí. Ahora sí, ¿cómo era la preparación del paciente? Las señoritas expositoras, ayúdenme. Ayuno de 8 horas. ¿Por lo que va con contraste? Por lo que va con contraste, sí señora. ¿Qué más? Eso es un requisito, pero eso no es una preparación. La preparación del paciente incluye ayuno de 8 horas. En algunos sitios lo pueden manejar de 4 a 6 horas, ¿sí? No hay necesidad de un ayuno tan prolongado. Importantísimo que nos traiga el resultado de la creatinina. ¿Ustedes ya dieron fármaco? Profe, también es por el examen de PT y PTT. ¿También se pide? No. Los PTs y PTT son pruebas de coagulación sanguínea. No sé. No señor, porque nosotros no vamos a hacer nada invasivo. Vamos a colocar solamente, vamos a inyectar medio de contraste, pero no vamos a hacer nada invasivo. ¿Listo? ¿Y el BUN? ¿Qué es el BUN? Ácido úrico. Nitrógeno úrico. Nitrógeno úrico. Muy bien. El ácido úrico es lo que le da a uno cuando come mucha carne, ¿no? Y le termina en artritis reumatoidea. Entonces, nitrógeno úrico. Con esos datos de creatinina se saca una cosa que se llama filtración glomerular. Es decir, medimos la tasa de filtración glomerular. ¿Ya vieron eso ustedes en alguna materia? ¿Lo tuvieron que haber visto? ¿No? En exámenes especiales tuvieron que haber visto cuando se coloca medio de contraste hay que medir la tasa de filtración glomerular. ¿Cuándo no se inyecta medio de contraste? Cuando es por debajo de 30 la filtración glomerular no se inyecta medio de contraste. Y tiene una medida para mujeres y tiene una medida para hombres, ¿cierto? ¿Eso no sabían? ¿Quién está sin tema de exposición? Vamos. Nosotros, profe. Ahora sí todos, ¿no?
Necesito que alguien, no sé quién quiera. Yo. Claro. Sí. ¿Todos? Uno solo. Los tres sí. ¿Cuál es tu Su merced va a hablar de tasa de filtración glomerular solito. Yo quería. Eso no se demora más de 5 minutos explicándonos cómo se saca eso. Existe una tabla que ustedes la bajan por internet y les saca ya cuánto es la tasa de filtración glomerular. Ni siquiera tienen que pensar para eso. Pero nos vas a enseñar cómo se hace porque de pronto se nos va el sistema y nos toca sacar la manual. Entonces nos vas a enseñar cómo se hace. Eso es simplemente revisar los apuntes y ya, porque eso no se demora nada haciendo eso. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta la tasa de filtración glomerular, imprescindible que tenga creatinina. Sin creatinina no se coloca el medio de contraste, entonces toca volver a programar el paciente. Dice posición y orientación es igual que en el cráneo simple. ¿Cómo? ¿Cierto? Ahí dice posición y orientación igual que el cráneo simple. Cráneo como. Correcto. ¿Qué más dice? Que no veo casi. Planos de reconstrucción. Planos de reconstrucción igual que en los dos, en secuencial y en axial. En secuencial y en multiescala. Se hacen las mismas reconstrucciones. ¿Qué más dice? Scout View, exactamente igual. Con el que se hace el simple, se hace el contrastado. ¿Qué más? Nivel de corte. ¿Qué es lo que dice también? Lo otro dice nivel de corte, eso es para el Scout View. Exactamente igual que en el simple. No le van a cambiar ahí. ¿Qué más dice? Técnica de examen y angulación del gantry. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Técnica de examen en el anterior. ¿Se me olvidó? No, su merced llegó tarde, así que usted no tiene derecho ni a opinar ahí. Grosor. ¿Qué decíamos en técnica de examen? Cuando decía con angulación del gantry, yo les había dicho. No, es una Bueno, exacto. Entonces técnica de examen lo podemos hacer en secuencial o en multicorte. De dos formas. Son exactamente iguales para en este caso del cráneo con contraste. Todo es lo mismo, excepto que vamos a colocar medio de contraste. No más. ¿Y en qué es el momento? Bueno, a eso, muy bien. Entonces, vamos a canalizar, siempre se debe canalizar en el pliegue del antebrazo, del pliegue del brazo izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Y no derecho. Por la comodidad del paciente del corazón. Porque está cerca del inyector. Porque va directo. Acuérdense que por el brazo derecho tenemos el tronco brachiocefálico y entonces eso nos hace un poquito más demorado el paso del medio de contraste. Mientras que por el brazo izquierdo de una vez tenemos comunicación directa. No tenemos que pasar por ningún otro lado. Entonces por eso hay que canalizar en brazo izquierdo. ¿Con qué yelco? Entonces 18. vamos a utilizar un yelco número 18 para adultos. Mínimo 20, esa vaina tocan con eso porque si no, no queda. ¿Sí conocen cómo es el tamaño del yelco 18? Eso, ese mismo. Con eso toca colocar. Es un poquito grueso. ¿Listo? En algunos sitios, bueno, cuando veamos angio, cambiamos el tamaño del yelco. Ahorita no nos metamos en eso. Entonces, yelco número 18 o 20, como mínimo. Menos tamaño no sirve. No importa si sea niño o adulto. No. Niño. Niño no, porque el calibre de las venas es menor en los niños, ¿sí? Dependiendo de la edad del niño, utilizamos 20, 22 o 24. Menos tamaño del yelco no llega. Los yelcos van disminuyendo de tamaño en la medida que va aumentando el número. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vamos a inyectar? Si es secuencial, la relación de inyección debe ser 1.5 cc por kilogramo de peso. ¿Cómo? 1.5 cc por kilogramo de peso hasta 2 cc por kilogramo de peso. Entonces, si una persona pesa 50 kilogramos, ¿cuánto medio de contraste en
un equipo secuencial le debemos colocar? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto pesa? Si una persona pesa 50 kilogramos, ¿cuánto medio de contraste le debemos colocar de acuerdo a la fórmula que les dije? 100 cc. 100 cc si aplicamos 2 por kilogramo. Y si es 1.5, ¿cuánto? 75. 75. Eso es lo que se le coloca en un equipo secuencial. Ahora, si es un multicorte, únicamente vamos a colocar 1 cc por kilogramo de peso. ¿Listo? Si una persona me pesa 50 kilogramos, ¿cuánto le voy a colocar? 50. Una ampolla de 50, no más. Listo. Entonces, ¿en qué momento vamos a empezar a adquirir las imágenes? Entonces, eso se llama un scan delay o un tiempo de retardo, por decirlo así. Una vez hemos inyectado en los equipos secuenciales, vamos a esperar 30 segundos. Sí, 30 segundos vamos a esperar para empezar a hacer la adquisición del paquete de cortes. Eso es lo que se demora el medio de contraste en llegar al cerebro, más o menos 30 segundos, y ahí vamos a adquirir unas imágenes en un tiempo arterial y con un retorno venoso. De una vez vamos a encontrar las dos circulaciones en ese preciso instante. Eso es completamente diferente a angio, ¿correcto? Porque en angio hay que manejar tiempos diferentes. ¿Listo?